Los hospitales son lugares donde convergen una gran cantidad de emociones intensas, experiencias límites, donde se libra una batalla constante entre la vida y la muerte. La tensión emocional y las historias de dolor y sufrimiento que se viven en estas instituciones médicas, sobre todo, cuando se pierden seres queridos, suelen provocar leyendas urbanas y experiencias paranormales, ya que se cree que estos hospitales están influenciados por energías o presencias paranormales. Uno de los fenómenos más comunes reportados en hospitales es la sensación de presencias inexplicables, como si alguien estuviera observando o acompañando a los pacientes y al personal. Algunas personas atribuyen esto a la energía residual de aquellos que han fallecido en el hospital, mientras que otros sugieren la posibilidad de entidades espirituales. Además, se han reportado casos de apariciones fantasmales en pasillos, habitaciones de pacientes o salas de operaciones. Estas historias a menudo están rodeadas de tragedias pasadas, como pacientes que fallecieron durante cirugías o accidentes médicos. Bogotá, la capital de Colombia, no es una excepción a esta tendencia, y en los pasillos de sus unidades de cuidados intensivos, UCI, se han reportado avistamientos de fantasmas que han dejado a muchos con escalofríos. El Hospital San Ignacio de Bogotá, uno de los centros médicos más antiguos y prestigiosos de la ciudad, es particularmente conocido por sus historias de fantasmas. Entre los avistamientos más comunes se encuentra la figura de un médico alto y misterioso que deambula por los pasillos y las salas de la UCI. Según los relatos, este médico se presenta de manera inesperada y parece estar observando el trabajo de los profesionales de la salud. Algunos aseguran que se le puede ver inclinado sobre los pacientes, como si estuviera supervisando sus cuidados. Algunos creen que estos avistamientos son manifestaciones de médicos y enfermeras que, en vida, dedicaron su tiempo y esfuerzo al cuidado de los enfermos y que continúan su labor incluso después de la muerte. Los doctores, enfermeras, trabajadores y hasta los mismos pacientes han tenido que experimentar la presencia de seres que ya no pertenecen a este mundo, pero que sin embargo buscan permanecer en el plano terrenal, algunos de ellos en hospitales. Una de las historias más inquietantes que circula en la comunidad médica de Bogotá es la del niño de saco rojo. Según los testimonios de enfermeras, médicos y pacientes en estado crítico, este misterioso niño, vestido con un saco rojo, aparece en las habitaciones de aquellos que están al borde de la muerte. Algunos testigos afirman que este niño se sienta al lado de la cama del paciente y le susurra palabras reconfortantes antes de que su alma se desprenda de su cuerpo. Este relato, que ha sido transmitido entre el personal médico, ha llevado a la creencia de que el niño de saco rojo es una especie de guía espiritual que acompaña a los enfermos en sus momentos finales. La historia del hombre de negro. Un doctor de un hospital ubicado en el eje cafetero, contó la historia que vivió cuando era internista. Cuenta que una noche se acostó a dormir en una cama vacía de los pacientes debido a que todos los lugares de descanso para el personal estaban ocupados. Aunque el hombre no pudo descansar por una sensación extraña, sus compañeras lo despertaron de un susto, pues le dijeron que habían visto a un hombre alto y vestido de negro mirándolo fijamente mientras dormía. Este hombre quedó aterrado. Los turnos de la noche en el Hospital General de Medellín están llenos de historias paranormales, aún más por la historia de una enfermera que visita a los enfermos de cuidados intensivos para tomar las muestras, pero lo que no saben los pacientes es que el visitante es el espíritu de una mujer que se suicidó cuando trabajaba como enfermera en aquel hospital. Aunque según testigos el ente solo quiere ayudar, no deja de ser tenebroso trabajar entre espíritus, sobre todo en hospitales. El Hospital San Juan de Dios de Bogotá fue uno de los más reconocidos a nivel Colombia y Latinoamérica, pero ahora solo son edificios que se convierten en ruinas con el pasar de los días. Se ha convertido en uno de los hospitales que esconde historias escalofriantes y paranormales. Uno de los relatos más famosos es sobre el fantasma de una monja que ayudaba a las enfermeras a entregar medicamentos cuando el hospital estaba en funcionamiento, mientras que las trabajadoras, extrañamente, se encontraban en un sueño muy profundo. Habitaciones desérticas, sin calor humano, pasillos oscuros habitados por fantasmas de médicos y pacientes. Hay quienes dicen que la mujer sigue recorriendo los pasillos de aquel lugar abandonado, aunque algunas personas se preguntan por qué. El espíritu de una monja, esto se debe a que dentro de las instalaciones también existía un convento. En el Hospital Psiquiátrico Julio Manrique,
ubicado en el municipio de Cibaté, catalogado como uno de los manicomios más terroríficos, fue clausurado y ahora se encuentra abandonado. Sin embargo, en él reposan presencias de personas que murieron allí. Los extrabajadores del hospital cuentan haber visto varias veces a un hombre vestido de enfermero con una bufanda en la entrada principal, quien se aparecía a los nuevos trabajadores. Según las historias, el sujeto fue enfermero del hospital y murió ahorcado con su propia bufanda a manos de un paciente. En los pasillos del Hospital Infantil Universitario San José de Bogotá, existe un rumor bastante diferente que aseguran se aparece una enfermera demasiado hermosa que habla con los vigilantes de seguridad. Fue precisamente uno de los guardias quien aseguró haberse encontrado con ella. Lo que sería una jornada laboral normal, se convirtió en una de las experiencias más terroríficas para un guardia de vigilancia de este hospital. El guardia contó que un día se encontró con una enfermera muy hermosa con quien habló durante unos minutos, luego se despidió y siguió su camino. Momentos después sus compañeros le preguntaron con quién hablaba, pues en las cámaras de seguridad no salía nadie más que él. Luego este hombre se dio cuenta de que había sido visitado por la enfermera fantasma. La tenebrosa historia del fantasma de una monja que deambula en un hospital de Barranquilla. Los relatos de experiencias paranormales en hospitales persisten y continúan alimentando la fascinación por lo desconocido. El Hospital General de Barranquilla no es ajeno a estos fenómenos paranormales. Pues allí se encuentra la historia de un espeluznante espectro de una monja que vaga por este hospital. Esto lo viven con mucho temor el personal nocturno del hospital. Pacientes, enfermeras y hasta médicos han logrado tener contacto con la monja que deambula por los pasillos de este hospital. Además, este espectro suele acercarse a los pacientes que más graves se encuentran en el hospital, como avisándoles que ya su momento está cerca. Al parecer esta presencia ha sido vista entre los pasillos del hospital desde los años 80, el personal médico del turno nocturno solían verla cerca de la sala de maternidad. Un médico contó lo siguiente: estaba de turno, como a las 3 de la mañana cuando un indigente entró apuñalado con un pico de botella. Después que lo atendí, fui por un tinto, pero al regresar, estaba con una monja que tenía un rosario en la mano. El galeno aseguró que había llamado la atención al celador, porque a esas horas no se podía permitir el ingreso de nadie, pero cuando el médico regresó con el paciente, la monja ya no estaba. Me llené de pavor cuando el hombre que había atendido me preguntó asustado, si yo también había visto con él a la monja. Lo cierto es que ya han pasado poco más de 30 años, desde que este espectro se hace sentir entre los pacientes y personal médico. Sin embargo, nadie sabe por qué está allí en el hospital. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y danos un like. Toca la campanita para que te lleguen más historias de misterio.